La historia es completamente ficticia y ha sido creada únicamente con fines de entretenimiento. Cualquier semejanza con personas reales es pura coincidencia. Disfruten del vídeo. La historia avanzará hacia un conflicto inesperado que pondrá en duda la verdadera propiedad de la mansión. El protagonista comenzará a investigar mientras intenta mantener su reputación intacta. Gracias. Mi papá me regaló esta mansión increíble, pero era demasiado lujosa para mi estilo relajado y artístico como estudiante universitario. Así que después de visitarla una vez, simplemente la dejé allí acumulando polvo. Luego, un mes después, este estudiante de primer año aparece en mi club y afirma que la mansión es suya y que su papá es un maldito millonario. Mirando a este chico bajito y con granos, seriamente estaba cuestionando la realidad. Primero, yo soy el presidente del club de arte en mi universidad. El arte se trata de talento. Debo aclarar algo antes de seguir. Yo, Mateo Vargas, tenía 22 años cuando ocurrió todo esto. Soy el tipo de persona que creció rodeado de pinceles, telas y el olor a aguarrás que mi madre tenía en su taller de pintura improvisado en el garaje. Nunca fui de los que presumen. Mi papá, Ernesto Vargas, trabajó toda su vida como constructor. Ahorró durante décadas y un día, cuando yo tenía 19 años, me llamó a su oficina con cara de quien tiene un secreto guardado hace mucho tiempo. Mateo, me dijo poniendo las manos sobre el escritorio. Tu abuelo nos dejó una propiedad en el norte de la ciudad. Está escriturada a tu nombre. Es tuya. La mansión era enorme. 3 plantas, jardín con palmeras, una piscina cubierta que no funcionaba y habitaciones que olían a años cerradas. Fui una sola vez con mi primo Andrés. Caminamos por los pasillos vacíos como si fuéramos turistas en un museo que nadie visita. Era linda, claro, pero no era yo. Yo vivía cómodo en mi departamento de 2 ambientes cerca de la universidad, con mis lienzos apilados en el rincón y la ventana que daba a un patio interno. La mansión quedó allí, cerrada, con una señora de limpieza contratada por mi papá que pasaba cada 15 días. Un mes después de esa visita, apareció Rodrigo Salinas en el club de arte. Era martes de presentaciones abiertas, el día en que cualquier estudiante podía venir a mostrar su trabajo. Rodrigo entró con una carpeta nueva, la ropa sin una sola arruga y esa forma de moverse que tienen las personas acostumbradas a que todo el mundo los mire. Bajo, con la piel llena de marcas de acné reciente, cara de tener 18 años recién cumplidos. Me extendió la mano como si me estuviera haciendo un favor. Rodrigo Salinas, dijo. Mi papá es el empresario Gustavo Salinas. Soy nuevo en la facultad. Asentí. Le señalé un asiento. Empezó a mostrar sus trabajos y eran correctos, técnicamente prolijos, sin ninguna chispa, copias bien ejecutadas de estilos que había visto 1000 veces. Después de la sesión, mientras todos conversaban y tomaban café, Rodrigo se me acercó y bajó la voz. Oye, escuché que eres presidente del club. Así es. ¿Y también que tu familia tiene una mansión en el norte que está vacía? Sentí algo raro en el estómago. No sabía cómo había conseguido esa información. Le dije que sí, que era de mi familia, que estaba cerrada por ahora. Él sonrió con una comisura levantada. Nosotros tenemos una igual. Mi papá la compró hace 2 años. De hecho, creo que es la misma zona. Hizo una pausa calculada. Y la nuestra tiene piscina funcionando. No le di importancia. Creí que era solo un chico nuevo queriendo impresionar. Pero Rodrigo no era solo un chico nuevo. Era un problema que yo todavía no sabía que tenía. Las semanas siguientes, Rodrigo empezó a aparecer en todos lados. En el club, siempre con una crítica envuelta en elogio. Qué interesante técnica, aunque en Europa ya nadie usa eso. En los pasillos, siempre con alguien distinto, siempre presentándose con el apellido y el nombre del padre. En la cafetería, siempre en la mesa más visible, siempre hablando fuerte. Lo que más me incomodó no fue su presencia, sino lo que empezó a hacer con los demás miembros del club. Valentina, que llevaba 2 años desarrollando su propio estilo de ilustración, de repente dejó de mostrar sus trabajos en las sesiones. Cuando le pregunté qué pasaba, bajó la vista. Rodrigo dijo que mis dibujos parecen de secundaria, me respondió. Dijo que si quiero ser tomada en serio debería cambiar todo. La traición de Rodrigo no fue gritada ni dramática. Fue silenciosa, metódica, calculada. Fue del tipo de humillación que no deja moretones visibles, pero sí deja a las personas sintiéndose pequeñas dentro de algo que amaban. Y yo todavía no sabía por qué me había elegido a mí como blanco. Un jueves por la tarde, después de la reunión del club, Rodrigo se quedó cuando todos se fueron. Cerró la puerta del salón y me miró con una calma que no era natural en un chico de 18 años. Mateo, quiero ser honesto contigo. Yo vine acá con un objetivo. Mi papá quiere comprar esa mansión que tienes en el norte. La estuvo buscando por años. Es exactamente la que necesita para un proyecto personal. Te va a ofrecer buen precio. Lo miré sin decir nada. Mientras tanto, continuó, yo puedo manejar el club. Tengo contactos, tengo recursos, podría traer exposiciones reales, artistas que valen la pena. Tú podrías enfocarte en tu carrera y dejar
dejar esto en manos de alguien que puede llevarlo a otro nivel. Hubo un silencio largo. Rodrigo seguía con esa sonrisa de una sola comisura. ¿Y si no quiero vender?, le pregunté. Todos tienen un precio, dijo encogiéndose de hombros. Es solo cuestión de encontrarlo. Salí del salón con la sangre moviéndose más rápido de lo normal. No de miedo, de algo más frío que eso. Esa noche llamé a mi papá y le conté todo. Él escuchó en silencio. Cuando terminé, dijo una sola cosa. Mateo, la mansión no está sola. Nunca estuvo sola. Y lo que me explicó a continuación fue lo que cambió todo. La mansión tenía una historia que yo no conocía del todo. Mi abuelo Héctor, antes de morir, había tenido un litigio con un socio llamado Gustavo Salinas padre, el abuelo del chico que ahora se sentaba en mi club. Una disputa por materiales de construcción que nunca llegó a resolverse en vida de ninguno de los dos. La propiedad había quedado en nombre de mi familia como resultado de ese acuerdo incompleto, y según papá, había documentos firmados que establecían que si la mansión alguna vez se vendía, una parte proporcional de ese valor debía ir a compensar una deuda antigua que los Salinas aún no habían saldado con los Vargas. ¿Por qué nunca me dijiste esto?, le pregunté. Porque pensé que ya era historia vieja, dijo. Pero si este chico vino a buscarte, significa que su papá sabe lo que esos papeles implican. Me quedé esa noche en mi departamento mirando el techo. El club de arte había sido mi espacio durante 2 años. Lo había construido de cero con 3 amigos y mucha insistencia con la administración de la universidad. Teníamos exposiciones trimestrales, alianzas con galerías pequeñas del barrio, un grupo de 22 estudiantes que venían cada semana a trabajar en serio. Rodrigo llevaba menos de un mes y ya había logrado que 2 miembros consideraran irse. La traición no era solo hacia mí, era hacia cada persona que había confiado en ese espacio, y yo no iba a permitirlo. El viernes siguiente, Rodrigo llegó al club con una propuesta impresa. 4 hojas grapadas con membrete inventado que decía Proyecto Renovación Artística. Básicamente proponía que él asumiera la codirección del club, que se cambiaría el perfil de admisión para elevar el nivel técnico, lo cual significaba sacar a los miembros que no cumplían con sus estándares arbitrarios y que se gestionaría un presupuesto externo proveniente de inversores privados. Lo leyó en voz alta frente a todos, con esa seguridad de quien nunca ha necesitado ganarse nada. Valentina me miró desde el otro extremo de la mesa. También Camilo, que llevaba 3 años en el club y era el mejor fotógrafo de la facultad. Los dos tenían la misma expresión. Estaban esperando ver qué hacía yo. Dejé que Rodrigo terminara. Aplausos de él mismo, básicamente. Entonces tomé las 4 hojas, las doblé con calma y las puse sobre la mesa. Gracias por el esfuerzo, le dije. Pero el club no está en venta, ni el espacio, ni el nombre, ni su dirección. Rodrigo se acomodó en la silla con una sonrisa lenta. Mateo, entiendo que esto es tuyo, pero seamos realistas. Yo tengo lo que este lugar necesita para crecer. ¿Qué tenés? Dinero, contactos. Mi papá puede abrir puertas que vos nunca vas a poder abrir. Lo miré directo. El talento no se compra con contactos, Rodrigo. Él se rió. Una risa corta, sin gracia. Eso es lo que dicen los que no tienen ninguno de los dos. El silencio que siguió fue de los que pesan. Camilo puso la taza de café sobre la mesa con un golpe seco. Valentina cruzó los brazos. Rodrigo pareció darse cuenta de que había hablado demasiado fuerte, pero ya era tarde para bajar el volumen. Le pedí que se retirara de la reunión. Me dijo que iba a hablar con las autoridades de la facultad. Le dije que era libre de hacerlo. Esa noche, cuando ya todos se habían ido, me senté solo en el salón del club con las 4 hojas todavía dobladas frente a mí. Rodrigo tenía razón en una cosa. Yo no tenía dinero de su padre, ni los apellidos que él usaba como tarjeta de presentación, pero tenía algo que él claramente no entendía. Tenía 2 años de confianza construida, persona a persona, trabajo a trabajo, y eso, a diferencia del dinero de su papá, no se podía comprar ni quitar de un día para otro. Lo que no sabía era que Rodrigo tenía un plan B, y que ese plan B iba a involucrar a personas fuera de la universidad. 3 días después, recibí un mensaje de mi primo Andrés. Mateo, vino un tipo a la mansión, dijo que era del estudio de un señor Salinas. Quería entrar a hacer una tasación. Le dije que no, pero estuvo parado afuera como media hora. Las piezas empezaron a encajar de una forma que no me gustó nada. Llamé a mi padre esa misma noche. Le conté lo del mensaje de Andrés, lo del hombre que había aparecido en la mansión sin aviso previo. Papá escuchó todo y cuando terminé, hizo una pausa larga. Mateo, hay algo que no te conté antes porque no quería complicarte la vida mientras estabas estudiando, pero creo que ya es momento. Me explicó que Gustavo Salinas no era simplemente un empresario con dinero, era un hombre que durante años había intentado recuperar esa propiedad a través de distintos canales. Primero con ofertas directas a mi abuelo que nunca aceptó, luego con presiones a través de intermediarios que tampoco funcionaron. La llegada de su hijo Rodrigo a mi universidad no era una coincidencia, era el último movimiento de alguien que llevaba décadas queriendo lo que nunca pudo comprar. ¿Y los documentos que me mencionaste?, le pregunté. Están guardados, todo en regla, pero hay que tenerlos a mano. Al día siguiente fui a ver a Valentina antes de que empezara la clase. Necesitaba entender bien qué había pasado con ella
ella desde que Rodrigo llegó al club. Me contó más de lo que esperaba. Rodrigo no solo la había criticado en las reuniones, la había contactado por mensajes privados diciéndole que yo no tenía las condiciones para seguir dirigiendo el club, que era cuestión de tiempo antes de que la administración de la facultad lo cerrara o lo reemplazara, y que si ella quería seguir siendo parte de algo que realmente importara, debía apoyar su propuesta de renovación. ¿Y vos qué le respondiste?, le pregunté. Valentina levantó la vista. Le dije que me dejara en paz. Le pregunté si Rodrigo había hecho lo mismo con otros miembros del club. Me dijo que sí, que sabía de al menos 4 casos más. Lo hacía de manera individual, en privado, para que nadie pudiera comparar los mensajes y ver el patrón. Eso fue lo que más me afectó. No la humillación pública de las reuniones, sino la campaña silenciosa de desgaste que Rodrigo había estado construyendo en las sombras. Eligió a las personas más vulnerables del grupo, los que tenían más dudas sobre su propio talento, y les metió el veneno justo ahí. Esa tarde fui a hablar con la secretaría académica. Les expliqué la situación del club. Les conté que un estudiante nuevo estaba intentando cambiar la conducción sin ningún proceso formal, y les pedí que me confirmaran cuál era el procedimiento oficial para una situación así. La secretaria, una mujer de nombre Graciela que conocía el club desde su fundación, me escuchó con atención y luego me dijo algo que cambió mi perspectiva. Mateo, el club fue registrado con tu nombre como responsable académico. Nadie puede cambiar eso sin tu firma. Nadie. Me fui de esa oficina con algo que no había sentido en semanas. Claridad. Rodrigo creía que podía presionarme desde afuera y desmoronarme desde adentro al mismo tiempo. Lo que no había calculado era que el único poder real que tenía era el que yo le daba al no actuar. Esa noche, les mandé un mensaje a todos los miembros activos del club. Les pedí que nos juntáramos el sábado a la mañana en el salón, sin agenda formal, solo para hablar. 17 de 22 confirmaron. Rodrigo no recibió el mensaje porque nunca había completado su inscripción oficial. El sábado llegué temprano, puse agua a calentar, acomodé las sillas en círculo, coloqué sobre la mesa todos los trabajos que habíamos hecho en los últimos 2 años. Impresiones de fotografías, bocetos, lienzos pequeños que habíamos guardado después de cada exposición. La historia visual del club estaba ahí, tangible, sin necesidad de explicaciones. Cuando llegaron, no hice un discurso. Les pregunté cómo se sentían y durante 2 horas habló uno por uno. Lo que salió de esas 2 horas fue más de lo que esperaba. Varios contaron los mensajes que habían recibido de Rodrigo. Otros dijeron que habían estado a punto de no volver porque se sentían menos capaces de lo que eran. Camilo dijo algo que quedó en el aire del salón como humo. Este espacio fue el único lugar donde sentí que podía equivocarme sin que nadie me lo echara en cara. Y alguien entró acá y en 3 semanas intentó quitarnos eso. Nadie habló de venganza. Nadie habló de Rodrigo directamente, pero todos estaban de acuerdo en una cosa: el club era de ellos, y no estaban dispuestos a cederlo. Lo que todavía no sabíamos era que Rodrigo ya había movido su próxima ficha, y era una que yo no había anticipado. El lunes por la mañana, cuando llegué a la facultad, encontré un cartel impreso pegado en el tablón de anuncios del edificio de Humanidades. Decía: Nueva Dirección Artística, Club de Arte Universidad, sesión informativa, miércoles 19 horas. Con el nombre de Rodrigo Salinas como convocante. No había pasado por ningún proceso oficial, no tenía autorización de nadie, era pura presión psicológica. Si lo ponía en papel y lo colgaba, la gente lo trataría como un hecho consumado. Saqué el cartel con calma, lo doblé y me lo guardé en la mochila. Entonces llamé a Graciela a secretaría. Esa llamada con Graciela duró 12 minutos. Le expliqué el cartel, le mandé una foto del mismo por mensaje. Ella fue directa. Lo que Rodrigo había hecho constituía una usurpación de nombre de una entidad estudiantil registrada, lo cual violaba el reglamento interno de la universidad de manera explícita. Me dijo que pusiera todo por escrito y que lo presentara esa tarde. Lo hice, con el cartel incluido como evidencia. Al día siguiente, Rodrigo fue citado por la dirección del departamento estudiantil. No me enteré de lo que ocurrió en esa reunión de manera inmediata, pero a la tarde Valentina me escribió. Rodrigo salió de la dirección con la cara blanca. No habló con nadie. Pero Rodrigo no era alguien que se quedara quieto. Esa misma noche, me llamó su padre directamente. Número desconocido, voz calmada, el tono de quien está acostumbrado a que las cosas se resuelvan a su favor con solo abrir la boca. Mateo, soy Gustavo Salinas. Creo que hay un malentendido entre vos y mi hijo que podemos resolver de manera civilizada. Hola, señor Salinas. La propiedad del norte tiene un valor sentimental para mi familia que quizás no estás entendiendo. Mi padre y tu abuelo tuvieron diferencias, sí, pero eso fue hace mucho tiempo. Hoy, yo te estoy ofreciendo una salida digna, precio justo, sin complicaciones. La propiedad no está en venta. Hubo una pausa. Cuando volvió a hablar, el tono había cambiado apenas, solo 1 grado, pero suficiente para notarlo. Mateo, yo tengo la capacidad de hacer que las cosas sean cómodas o incómodas para vos en esa universidad. Rodrigo tiene acceso a recursos que pueden beneficiar a mucha gente ahí. Solo estoy pidiendo que pienses con la cabeza, no con el orgullo. Lo escuché terminar. Luego le dije algo que no esperaba. Señor Salinas, agradezco la llamada, pero necesitas
saber algo. Documenté todo lo que su hijo hizo en el club, los mensajes privados a los miembros, el cartel sin autorización, la propuesta de toma de dirección. Todo está en manos de la administración de la facultad. Y también tengo los documentos que mi abuelo guardó sobre el origen de esa propiedad, incluyendo la deuda que la familia Salinas todavía no saldó. Si quiere hablar de resolver cosas de manera civilizada, ese sería el punto de partida. Silencio largo. Voy a hablar con mi hijo, dijo finalmente. Buenas noches, respondí y corté. Las manos me temblaban un poco cuando dejé el teléfono sobre la mesa. No de miedo, era adrenalina pura. Había dicho lo que necesitaba decir, sin elevar la voz, sin perder el hilo. Pero sabía que esto no había terminado. Gustavo Salinas no era un hombre que se retiraba con una sola llamada. Lo que vino después superó todo lo que había imaginado. 3 días más tarde, la dirección del departamento estudiantil me citó a mí también. Rodrigo había presentado un contrainforme. Decía que yo había creado un ambiente hostil en el club, que mis métodos de liderazgo generaban presión sobre los miembros y que varios estudiantes se habían sentido excluidos por mis decisiones. Todo vago, todo sin nombres, todo diseñado para crear la impresión de que había 2 versiones igualmente válidas. Entré a esa reunión con una carpeta bajo el brazo. El coordinador académico, el profesor Medrano, me recibió con cara de quien lleva días en el medio de algo que no pidió. Le expliqué la situación desde el principio. Le mostré los mensajes que varios miembros habían compartido conmigo voluntariamente. Todos habían dado su autorización por escrito, donde Rodrigo los contactaba de manera individual para minar su confianza y captar su apoyo. Le mostré el registro de la secretaría con la inscripción oficial del club. Le mostré el cartel retirado. El profesor Medrano revisó todo en silencio. Luego levantó la vista. Mateo, voy a ser directo. Lo que está describiendo es una campaña de desgaste sistemática. No es algo que pueda ignorar. Rodrigo fue suspendido del club con efecto inmediato mientras durara la investigación interna. Además, se inició un proceso formal por uso no autorizado del nombre de una entidad estudiantil registrada. Salí de esa oficina al pasillo y me apoyé contra la pared un momento, no con alivio, sino con el peso de lo que todavía faltaba, porque lo que Rodrigo había hecho en el club era solo la parte visible, la mansión, los documentos, la deuda de décadas que la familia Salinas nunca había querido enfrentar. Todo eso seguía ahí, esperando, y Gustavo Salinas no iba a esperar sentado a que yo diera el próximo paso. Tenía razón. Ese fin de semana apareció en la puerta de la mansión con 2 hombres que, según me contó Andrés, decían ser asesores de propiedad. Le pidieron que los dejara entrar. Andrés les dijo que sin una autorización firmada por mí, no entrarían. Uno de los hombres le respondió que a veces los papeles pueden corregirse. Cuando Andrés me llamó y me lo contó, sentí algo cristalizarse en mi interior. Ese comentario sobre corregir papeles era exactamente el tipo de presión que los Salinas habían ejercido con mi abuelo durante años, solo que ahora lo estaban intentando con alguien que ya sabía lo que significaba. Llamé a mi padre, le conté todo. Esta vez, su voz no tuvo la calma habitual. Mateo, es momento de sacar los documentos. Mi padre llegó a la ciudad el jueves siguiente con una carpeta de cuero gastada que había pertenecido a mi abuelo. Dentro estaban los papeles que cambiaban todo. Correspondencia entre Héctor Vargas y el padre de Gustavo Salinas, un acuerdo de reconocimiento de deuda firmado por ambas partes hace 31 años y una cláusula específica que establecía que si alguna vez la propiedad era objeto de reclamación o presión por parte de los Salinas o sus descendientes, dicha acción activaba automáticamente el cobro de la deuda pendiente más los intereses acumulados. 31 años de intereses, una cifra que, aunque no era astronómica, era suficientemente significativa como para que cualquier intento de compra de la mansión quedara eclipsado por lo que ellos debían primero. Mi padre me miró al otro lado de la mesa de la cocina. Tu abuelo sabía que algún día iban a volver a intentarlo, por eso lo dejó todo preparado. Le pregunté si había hablado con alguien de confianza que pudiera ayudarnos a hacer valer esos documentos de manera correcta. Me dijo que sí, un gestor de documentación patrimonial que conocía de hace años, no alguien con quien litigar, sino alguien que sabía cómo presentar estas cosas formalmente ante quien correspondiera. La reunión con el señor Salinas fue convocada por mi padre, no en la mansión, no en la universidad, sino en la notaría donde los documentos de mi abuelo habían sido certificados originalmente. Territorio neutral, con testigos institucionales. Gustavo Salinas llegó con su hijo Rodrigo y un hombre que claramente era su asesor personal. Nosotros llegamos con mi padre, mi primo Andrés y el gestor. Rodrigo no levantó la vista cuando entró. Era la primera vez que lo veía fuera del contexto universitario y algo en su postura había cambiado. La seguridad de semanas atrás había desaparecido. Parecía lo que realmente era. Un chico de 18 años al que habían puesto en el centro de algo que no sabía del todo cómo manejar. Su padre, en cambio, entró con la misma calma de su llamada telefónica. Traje oscuro, reloj caro, esa forma de ocupar el espacio como si fuera suyo por derecho.
mucho. El gestor puso los documentos sobre la mesa sin preámbulos. Gustavo Salinas los revisó, su asesor también. El silencio duró varios minutos. Fue el asesor quien habló primero. Estos documentos tienen validez legal plena. Gustavo Salinas no respondió de inmediato. Miró los papeles, luego me miró a mí, luego a mi padre. ¿Cuánto?, preguntó finalmente. Mi padre le nombró la cifra. No era una fortuna, pero era real, era exigible, y era el precio de 31 años de silencio que los Salinas habían confundido con debilidad. Rodrigo en ese momento sí levantó la vista. Miró a su padre con una expresión que mezcló sorpresa con algo parecido a la vergüenza. «Papá, ¿vos sabías esto?». Gustavo no respondió a su hijo. Me miró a mí. «Necesito tiempo para revisar esto con mi equipo». «Tiene todo el tiempo que necesita», le dije, «pero la deuda acumula intereses desde hoy si hay más demoras». Salimos de la notaría bajo un sol de mediodía que picaba. Mi padre puso la mano en mi hombro un momento sin decir nada. No fue necesario. Lo que vino en los días siguientes fue más de lo que esperaba, y al mismo tiempo exactamente lo que correspondía. Rodrigo fue formalmente excluido del club de arte tras la resolución de la investigación interna de la facultad. El informe del profesor Medrano fue detallado y sin ambigüedades. Conducta sistemática de acoso dirigido a miembros, uso no autorizado de nombre de entidad estudiantil registrada y presiones indebidas sobre el responsable académico del grupo. Rodrigo apeló. La apelación fue rechazada. La deuda de la familia Salinas fue reconocida y pagada en 2 cuotas durante los meses siguientes. Sin drama, sin tribunales. Los documentos de mi abuelo habían hecho el trabajo solos. La mansión siguió siendo mía, y por primera vez desde que la había conocido, fui a visitarla de manera diferente. No como un turista incómodo en un espacio demasiado grande, sino como alguien que entiende por qué algo existe y qué significa protegerlo. Valentina retomó sus presentaciones en el club. La primera vez que mostró su trabajo nuevo después de todo lo ocurrido, el salón entero quedó en silencio, pero no del tipo que pesa, sino del tipo que respira. Era lo mejor que había hecho en 2 años. Camilo organizó una exposición fotográfica en la galería del barrio que siempre nos había apoyado. La llamó Resistencia sin decirme de antemano. Cuando llegué y vi el nombre en la entrada, algo me apretó el pecho de buena manera. En cuanto a Rodrigo, dejó de aparecer por los pasillos de Humanidades poco después de la resolución. Escuché por otros estudiantes que había pedido un traslado a otra facultad en otra ciudad. No sé si fue decisión propia o de su padre. No me importa demasiado. Gustavo Salinas nunca volvió a llamarme. Los meses que siguieron al cierre de todo aquello fueron los más tranquilos que recuerdo desde que empecé en la universidad. El club recuperó su ritmo, su temperatura. Los miembros que habían estado a punto de irse se quedaron. 2 estudiantes nuevos se sumaron, recomendados por Valentina. Yo seguí yendo a las reuniones del martes, preparando café antes de que llegaran los demás, acomodando las sillas en círculo. El talento siguió siendo el único criterio que importaba dentro de esas paredes. No el apellido, no el dinero del padre, no los contactos de nadie. Un día, al terminar una sesión, Camilo me preguntó si alguna vez iba a hacer algo con la mansión. Le dije que no lo sabía todavía, que quizás algún día la abriría para algo que tuviera sentido, una exposición larga, un retiro de trabajo, algo que le diera una vida real a ese espacio. Él asintió. Tu abuelo era inteligente, me dijo. Sí, respondí. Lo era. La venganza que vino no fue de puños ni de gritos, fue de paciencia, de papeles bien guardados y de saber que el talento de verdad, no necesita dinero de nadie para quedarse de pie. Rodrigo Salinas pensó que el millonario con más recursos ganaba siempre. Su padre pensó lo mismo durante 31 años. Los dos se equivocaron de la misma manera, por la misma razón. Subestimaron lo que vale algo que se construye de verdad, con trabajo, sin atajos, sin apellidos prestados. Yo vivo en mi departamento de 2 ambientes. Mis lienzos siguen apilados en el rincón, la ventana sigue dando al patio interno, y cada martes hay café caliente y sillas en círculo esperando a personas que vienen a hacer algo real con sus manos. Eso no se compra y no se quita. Oh,